Fachero, muy fachero. Rompela, Dipi, dale. Rompela toda. Bueno, les dije que... Yo voy a comer, Dale, Con no hay hambre. problema, no hay problema. Bueno, Se come la radio. Les dije que íbamos a hablar sobre preguntas equivocadas. ¿Por qué? Porque tal vez para llegar a las conclusiones que estamos llegando a veces, los periodistas, los dirigentes políticos, la militancia en general, no se debe precisamente a que no sepamos bien qué responder, sino que tal vez estamos enfocando mal el problema. O sea, estamos preguntando erradamente antes de empezar a pensar. O sea, si la pregunta es lo que nos abre el camino del pensamiento, capaz que estamos preguntando mal. Si una pregunta mal, la respuesta nunca va a contestar al problema real. Vamos a hacer una especie de juego. Dale. Copiándonos de... Marcelo empieza. Copiándonos de nuestro amigo Gavichu. Los jueves siempre nos propone juegos. Bueno, Sí. ¿qué preguntas suponen ustedes que pueden ser las que terminen siendo equivocadas en este momento político? Cristina va a ser la candidata. Bueno, la tomamos, está bien. ¿Quién dale. es el líder de la oposición? Está bueno. ¿Quién es el líder de la oposición? Es otra pregunta, equivocada para Para vos. mí equivocada. Ok. ¿Y para vos, Barra? Pregunta No. equivocada. ¿Y la CGT? Esa es una pregunta Es una equivocada también. ¿Cuándo salimos? Esa es buena pregunta. Esa es una muy buena pregunta equivocada. ¿Equivocada? Y sí. Porque Y lo sí. que denota... Yo no lo quise decir, pero como Dipi siempre se anima a decir lo que yo no Lo que quiero denota es un apresuramiento a juicio de determinados sectores de la política sobre la respuesta o la resistencia al gobierno de Milei, poniendo la responsabilidad en alguien que trasciende a uno mismo o a su propio sector, ¿no? El cuando salimos es una especie de interpelación a los otros cercanos a uno para decirle, che, loco, dale, salimos, si vos salís yo salgo, hasta que vos no salgas yo no salgo. Sí. Anímense y vayan. Y yo voy atrás de ustedes. Claro. Digamos, ese tipo de preguntas son equivocadas. Hay después una pregunta que tal vez no sea equivocada, pero que en su concepción no está siendo precisa. Es la pregunta, ¿y si sale bien? Que es una pregunta de la cual cierto progresismo se ríe y se burla porque dice, según los manuales con los que los periodistas, los dirigentes políticos y todos los que participamos de un universo o un entendimiento de la política en claro sentido popular, entendemos que esto no puede salir bien. O sea, la política de Javier Milei, que supone la sustracción de los ingresos, la expulsión de un montón de gente de afuera del sistema y la transferencia de riqueza a los sectores más concentrados, en definitiva termina mal. Que termine mal significaría que haya algún tipo de acontecimiento que liquide la experiencia política de los libertarios en el poder. Sí. Pero tal vez haya que precisar qué significa que salga bien o que salga mal. ¿Por qué? Porque justamente lo que dice uno de los exfuncionarios del gobierno anterior, que toma el té cada 15 días con Alicia Kirchner y que también conversa con mucha frecuencia con Cristina Kirchner, es que Cristina se hace esta pregunta, guarda porque por ahí le sale bien. ¿Y cómo le puede salir Contra bien? todos los manuales del progresismo, el peronismo, el campo popular, la izquierda y lo que se imaginen ustedes, Cristina, dicen quienes la frecuentan, se hace la pregunta respecto de que tal vez Milei pueda hacer estas transformaciones y no pase nada. ¿Qué significa esto? Acá es donde pretendo que precisemos los términos de la pregunta. Tal vez la pregunta amerite la carcajada de más de uno, porque si nos basamos en lo que sabemos o entendemos de la política o tal como fuimos curtidos en la política nosotros, nos motiva a risa. Pero lo cierto es que Milei está haciendo esta transformación y nadie sale, o no hay tanta reacción o una reacción tan voluminosa. No, la sociedad está soportando esto. Y más bien. entonces Milei termina concretando esas transformaciones sin que salte la tapa del sistema y Argentina cambia en 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, en un sentido que por supuesto la oposición más férrea no querría. En varios países de América Latina salió bien y se impuso este sistema en donde hay pobres y ricos. Sí, claro, se está achicando la clase media argentina a pasos agigantados. El proyecto de la clase dominante argentina, que es una clase que siempre fue rentística y parasitaria, porque
en general en Latinoamérica no se produjeron revoluciones. No hubo una revolución burguesa en Argentina como sí la hubo en Europa, que diera parto o que alumbrara el nacimiento justamente del capitalismo en un sentido moderno de la producción y las formas del consumo. En Argentina lo que hubo fue una casta, o sea, dueños de tierras, que lo que hicieron fue inventar un Estado-nación para expandir la frontera de sus propios negocios, dominando a un montón de gente y aniquilando a los que no se subordinaban. Eso fue siempre o fue históricamente lo que ocurrió en nuestro país, e incluso con el advenimiento de la democracia, con la construcción o ampliación de derechos, siguió ocurriendo lo mismo, a pesar de que cada vez se abrazaba un poquito más, o sea, una cantidad mayor de gente, digamos, para meterla dentro del sistema. Con la ley 1420 de educación, con el sufragio universal en 1912, aunque quedaban afuera las mujeres y los inmigrantes, como decíamos la semana pasada. Bueno, pero siempre tendía el sistema a meter gente adentro porque si no se le pudría por afuera. Ajá. Bueno, entonces la pregunta sobre si sale bien, tal vez no sea errada, el problema ahí sí tal vez sea qué sentido le damos a la pregunta. Ahora hay un montón de preguntas sobre por qué la oposición no puede revertir el veto de Milei en el Congreso, ¿no? Y lo que no se termina de observar es que, por ejemplo, el gobierno está en medio de un tembladeral político que no logra superar, o que, en todo caso, si se sostiene, es por la debilidad de la oposición, no tanto por sus virtudes. Pero lo que sí sabemos, o lo que sí podemos precisar respecto de cómo atraviesa o pretende atravesar Javier Milei esta semana, es que Patricia Bullrich, que venía siendo señalada por los libertarios como una dirigente dentro del gobierno que no había aportado volumen político, es decir, le produjeron al macrismo, al PRO, le produjeron una fractura o un quilombo enorme dentro del Partido Amarillo, pero Patricia Bullrich no trajo siquiera a 4, 5 o 6 diputados que dice ella que son los que les responden. Por lo menos hasta ahora, ni Fernando Iglesias, ni Sabrina Ahmedchet, que cena con ella sábado de por medio, ni Laura Rodríguez Machado, ni algunos diputados que juegan con ella, se fueron del bloque PRO hacia el bloque libertario, probablemente porque ven que el bloque libertario es un quilombo y todavía les conviene quedarse en el PRO. ¿Pero qué hizo Patricia Bullrich? Como no podía hacer saltar macristas del PRO a la Libertad Avanza, empezó a hablar con radicales. Habló fundamentalmente con Mariano Campero, que fue quien la acompañó, pero no solo esto. Tengamos en cuenta, de nuevo para precisar la pregunta, de dónde vienen los radicales que vemos en la tele. Rodrigo de Loredo, el propio Martín Lustó, o quien te imagines dentro del radicalismo, vienen de lo que fue Juntos por el Cambio. Más allá de que pertenezcan como afiliados y dirigentes al partido de la UCR, ellos integraron Juntos por el Cambio, o sea que a ellos de alguna forma, brumosamente, de forma torpe, los condujo Mauricio Macri durante años. Pero invitaron a Patricia Bullrich a estas elecciones. Y Mariano Campero, el diputado con el que Bullrich habló, fue en la lista de Patricia Bullrich en 2023. Claro. ¿Qué sucedió? Telefonazo. Che, Campero, juntame radicales. No fue así la conversación, pero se produjo un diálogo entre ellos y Campero se puso a juntar radicales. Tanto que, según me dicen, habría 5 o tal vez 6 espartanos radicales dispuestos a poner la carucha contra los jubilados en la sesión del miércoles y votar con el gobierno. Esos 5 o 6 son vitales porque el gobierno tiene una base de 82, 83, depende de cómo los cuentes, entre libertarios, macristas, los desarrollistas del MID, que son Sago, María Cecilia Ibáñez y Eduardo Falcone, los 3 diputados tucumanos que responden a Jaldo, y Lourdes Arrieta. Entonces ahí sumás 82, 83 diputados más o menos, y a eso se le sumarían los 4, 5, 6 radicales que Campero arrime a pedido de Bullrich. Entonces Bullrich se redime frente al gabinete y al mismo tiempo los radicales terminan apoyando a Javier Milei en un momento crucial para que no le hagan lo que Milei llama el agujero fiscal con la nueva movilidad previsional. Digo dos o tres cosas más respecto de
qué es lo que está sucediendo. Se hablaba, todavía no sé si se concretó, se hablaba de que estos 5 o 6 radicales iban a tener hoy, ahora, en este momento, no puedo confirmarlo porque estoy al aire con ustedes, una reunión con el presidente Javier Milei, que pusiera en precio, que cotizara a esos 4, 5 o 6 radicales frente a los propios de la UCR que votan en contra del gobierno, o sea, a favor de los jubilados, hay que decirlo así para que quede claro, y al mismo tiempo que también los ponga en valor frente a aquellos que son más libertarios que Javier Milei, pero no se animan porque significaría que el bloque radical se termine rompiendo. Pienso, cuando digo esto, en Rodrigo de Loredo. Rodrigo de Loredo está de acuerdo con Campero, el tucumano que llamó Bullrich para que le juntara radicales. El problema es que él conduce un bloque de 33 ahora, que para tenerlos aglutinados no puede hacer este gesto, esta barbaridad, esta grosería, cuando fue él mismo quien impulsó el proyecto de jubilaciones que está en discusión ahora porque Milei lo vetó. O sea, es Rodrigo de Loredo y el bloque radical el artífice del proyecto que Milei vetó, que se votó en diputados, se votó en el Senado. No le daría para tanto entonces a De Loredo. Quedaría demasiado mal. Quedaría demasiado Entonces, mal, pero bueno. de hecho, los rumores de ruptura del radicalismo están desde principio de año y tal vez en la sesión de mañana nos desayunemos con que efectivamente un par se terminen yendo, terminen dando el portazo ante esta barbaridad que están haciendo. Pero ¿cuántos serían? ¿3, 4, 5? No sé cuántos serían. Si es que ocurre además, si es que se animan a romper. Hay algunos que me dicen, mañana la pudrimos. Bueno, quiero ver qué es lo que hacen. Tal vez me están hablando con la verdad y yo desconfío por lo que pasó hasta acá. Pero más allá de esto, lo que sucede es que la pregunta respecto de por qué los radicales se dan vuelta o por qué el mileísmo consigue apoyo, tiene que ver con estas cosas. Y es más, hay un dato que no dije y ahora lo sumo para enriquecer la discusión, y es que cuando los gobernadores del grupo Malbec, que son Gustavo Valdés y Alfredo Cornejo, quien acredita ese nombre por ser de Mendoza, provincia vitivinícola, se dieron cuenta que Campero iba a cotizar ante el gobierno porque le llevaba radicales a la Casa Rosada, lo que hicieron fue empezar a hablar con sus propios legisladores. Por ejemplo, Valdés tiene a Federico Tournier, diputado correntino. Cornejo tiene a Pamela Verazay, diputada mendocina. Empezaron a hablar con sus propios diputados para que al menos se ausentaran y también le facilitaran la tarea al gobierno de alcanzar el tercio del blindaje al veto, porque bajaban la cantidad de diputados presentes. O sea, si vos tenés a todos los diputados sentados a sus bancas, son en total 257. Si vos bajás la cantidad de diputados presentes, no solo los 2/3 alcanzan más fácil, también se alcanzan más fácil el tercio para blindar a Milei. Entonces, los gobernadores que instruían a sus diputados al faltazo, lo que hacían era ayudar al gobierno nacional, no ayudar a la oposición en este caso. Entonces todos se apuraban para quedar bien con Milei ayer a la tarde. Vamos a ver qué es lo que pasa entre hoy y mañana, pero esa pregunta requiere también este tipo de elementos. La pregunta vuelve a ser, ¿y si sale bien? ¿Y si le sale bien? Y ponele que mañana... Es la pregunta de Cristina. Sí. ¿A dónde querés apuntar? Quiero apuntar a salirme un poco de la casuística o de la anécdota de esta rosca por ver lo de los jubilados, que esto se termina. Sí. Esto es un tema y la semana que viene ya estamos hablando de otra cosa. ¿Cuáles son los cálculos que hace la política, estos diputados, los gobernadores, el radicalismo, el PRO, el peronismo? ¿Cuáles son, qué cálculos tienen en la cabeza, a partir de qué razonamientos se manejan? ¿Por qué colaborar con Milei o por qué no colaborar con Milei? Eso es lo que a mí me parece que hay que resolver, porque a mí también me preocupa mucho que Cristina se pregunte si le sale bien cuando, de alguna manera, el peronismo hace una oposición más que prolija, muy prolija, y la verdad, no está caracterizado como a mí me gustaría, por lo menos a mí, me gustaría que estuviera caracterizado el gobierno de Javier Milei como un gobierno entreguista, antisoberano,
hambreador, destructor de las instituciones, degenerador del espíritu de lo que es este país. O sea, es un gobierno que es un enemigo adentro de la patria argentina. Eso no está dicho de esa manera. Acá decimos otras cosas. Decimos, y claro, los jubilados no tienen plata. Y claro, Milei te vende aerolíneas. Y bueno, pero no está la caracterización, por lo menos la que a mí me gustaría. No sé cuánta gente comparte esto que yo acabo de decir. Tal vez es poca la gente que comparte eso, ¿no? Digamos, cualquiera de nosotros caracterizaría de esa forma al gobierno de Javier Milei, como un gobierno ¿sí? antipatria. Antipatria, destruye la soberanía, rompe las instituciones, rompe los derechos que tenemos, destruye derechos humanos, quiere liberar genocidas. ¿Eso lo compartimos poco? ¿O estamos asustados y no nos animamos a combatirlo y a decir, sí, a mí no me importa ser obstructor de este gobierno porque creo que mi mandato es obstruir a este gobierno, no dejarlo gobernar. Me chupa lo que sea que este tipo pueda gobernar. No quiero que este tipo pueda gobernar bajo los lineamientos que tiene. Entonces eso no está dicho. Entonces yo corrijo la respuesta que te acabo de dar cuando dije, eso lo piensan pocos. Tal vez lo piensan muchos, pero pocos se animan a llevarlo a la acción, ¿no? O sea, conozco pocos legisladores dispuestos a llevar a la acción algún tipo de planteo de esta naturaleza. ¿Por qué ¿Qué no sería se qué? Patearle el tablero a Milei. Rompe todo lo que puedas. Bueno, claro. Rompe todo lo que puedas. Al tipo este no hay que dejarlo moverse, hay que dejar que se mueva lo menos posible. Sí. Porque cada vez que mueve, destruye. Eso no aparece. Y como decís, bueno, ¿por qué no? Si están pensando, si comparten a lo mejor en un off, te dicen, sí, la verdad que tenés razón, es así, yo pienso lo mismo, pero no lo digo, me hago el prolijo, digo, hay que dejarlo gobernar. ¿Por qué hay que dejarlo gobernar? Bueno, pará. ¿Por qué hay que dejarlo gobernar? Los que dicen que hay que sabemos que dejarlo gobernar son sobre todo los radicales. Claro, en el peronismo, ¿quién dijo que hay que dejarlo Los gobernar? peronistas públicamente tratan de trabarle las iniciativas parlamentarias. No es mucho, es algo, y es algo en lo que está la propia Cristina Kirchner. No tiene mucho más margen para reaccionar colectivamente el peronismo ante esto, porque está descompuesto, desarticulado, fragmentado. No tiene una conducción clara. Cristina conduce una parte, tal vez la parte más grande, pero no suficiente. Después hay otros fragmentos del peronismo que no responden a la conducción de ella y que hasta se animan a disputarla. Nunca le van a ganar, o hasta ahora nunca le ganaron, pero le empiojan la conversación. Y después tenés dentro del peronismo cristinista o kirchnerista atisbos de una construcción distinta. Digo, la figura de Axel Kicillof es un desafío a la conducción de Cristina Kirchner, y eso hay que entenderlo así cuanto antes. No por maldad de Axel Kicillof, sino por una necesidad política del propio Kicillof, e incluso diría o me animaría a decir de aquellos que quieren construir una alternativa kirchnerista que pueda perfilarse como triunfal en el 27. Yo lo vengo sugiriendo, pero lo cierto es que la cámpora se ha ido desgranando, la cámpora se partió silenciosamente, se han ido legisladores y comuneros de la cámpora en la capital federal, en el conurbano bonaerense perdieron unidades básicas. Cristina Kirchner y Máximo Kirchner se dieron a la tarea de contener a dirigentes de la cámpora que se le iban de la organización. Los que tenían la suerte de dialogar mano a mano con Cristina no se iban, o se iban de una forma, y los que caían en la conversación con Máximo Kirchner solían irse sin demasiada pena, porque claro, una cosa es que la máxima referente de tu organización te diga no te vayas, quédate o tal o cual cosa, y otra cosa es que su principal delegado, el diputado Kirchner, intente contenerte. Tal vez no surtió el mismo efecto. Lo que dicen es que justamente la cámpora en particular y buena parte del kirchnerismo se convirtió en una especie de, lo voy a decir crudamente, empresa, donde los dirigentes políticos dejaron de ser dirigentes y se convirtieron en empleados. ¿Por qué? Porque siguen órdenes de quien conduce, de quien maneja, y esto no se trata del verticalismo peronista, que sí lo hay, que sí existe y que sí debería seguir existiendo. Se trata de que cuando vos discutís una posición, que puede ser la de tu jefe máximo en una organización, primero, si la discutís es porque no estás de acuerdo y suponés que puede haber otro camino.
tu jefe, tu líder, tu conductor te puede convencer de que el camino que él propugnaba era el correcto y vos estabas equivocado y volvés al redil y seguís. O no. Y definís si seguís construyendo con ese jefe a partir de las diferencias, porque en política las jefaturas se eligen. O sea, la jefatura en política no se aplica como en una cadena de mandos empresarial. Sí. La jefatura la elige el que está subordinado a vos. O no se aplica, digamos, ese es lindo el verbo. No se aplica. Claro, se persuade, se convence. Ocurre. Ocurre, es un buen término, ocurre. Bueno, lo que significa entonces la emergencia de un dirigente como Kicillof, que ya ganó 2 veces la provincia de Buenos Aires, es que tiene capital político propio más allá de ser un heredero de Cristina y el kirchnerismo. Y para hacer, en algún momento necesita diferenciarse. Hay una diputada que me dijo hace un tiempito justamente algo sobre la pregunta de qué va a pasar con Kicillof. Y es, Kicillof va a ser candidato cuando Cristina lo diga y todos lo vamos a bancar. La parte, el circunstancial de tiempo cuando Cristina lo diga es un problema político para Kicillof, para el kirchnerismo y para el pueblo argentino. Porque entonces solo Y para se puede... Cristina capaz también. Y también, obvio. Porque entonces solamente se puede hacer algo cuando una persona lo define. Y en ese mismo gesto, que es el de la líder del espacio, ella misma pierde potencia, pierde fuerza, porque cuando lo elija va a ser Scioli, no va a ser Kicillof. Cuando Cristina diga que el candidato es Kicillof, automáticamente lo convierte en Daniel Scioli en 2015. U otro. Entonces, un dirigente político no es un empleado. Un dirigente político es un tipo que se anima a conducir y decir es por allá o es por allá. Y se puede equivocar y lo van a dejar de seguir. Y eso pasa en política. Y no es una tragedia. Hay que construir otra cosa y volver a empezar. Pero ahí alguien te diría, bueno, entonces queremos jubilar a Cristina. Claro, y lo que te contestan los que se fueron de la cámpora y tratan de construir la alternativa con Kicillof, por corrección política también, supongo yo, es nosotros creemos que es con Cristina, nosotros no queremos deshacernos de Cristina, nosotros la queremos a Cristina. Lo que pasa es que ven este problema. Están lidiando con el liderazgo de una mujer que fue importantísima e incomparable en la historia argentina en los últimos 40 años. Y yo te diría que ella lo sabe. En un punto, su entorno le impide actuar como debería, tal vez. Y en otro punto, bueno, probablemente jueguen una serie de cualidades, atributos y complicaciones que a todos nosotros nos ocurriría si estuviéramos en el lugar de ella. Pero, por ejemplo, ¿cuándo se da esta ruptura o esta discusión en la cámpora? Paradójicamente se da cuando un sector, que es el que se está yendo, decía en diciembre del 2022 que la candidata tenía que ser ella. Ustedes saben que yo estaba en contra de ese sector o de esa idea de que fuera ella, o de que se militara la idea de que fuera ella cuando ella había dicho que ella no quería ser y que no iba a ser candidato a nada. O sea, tuvimos muchas conversaciones al aire sobre eso. Bueno, la cámpora se empezó a romper. Es una ruptura chiquita igual. La mayoría se quedó donde estaba, con Cristina Kirchner y Máximo Kirchner. La otra parte se fue con Kicillof. Pero la cámpora se empieza a romper ahí, porque este sector que ahora está con Kicillof decía, che, tiene que ser Cristina porque no hay nadie. Sí. Y el otro sector decía, no, militemos a Guado de Pedro. Sí. Ahí fue la ruptura. A partir de diciembre del 22 y fue por esa diferencia. Alucinante. Es paradójico, Porque es tremendamente paradójico. la gente que está con Kicillof era lo que querían los que militaron la candidatura de Cristina. Exactamente. Eso es así. También hay gente que probablemente haya quedado del lado de la cámpora Está bien, y quiere pero que en sea general, Kicillof. bueno, la Roque militó a Cristina a más no poder Es el y principal. fue el que se fue. Exactamente. Entonces, Ahora, yo creo que es con Cristina. Debe ser con Cristina. bueno, y la pregunta... No por corrección política. Pero por eso yo vinculo la pregunta sobre cómo caracterizás al gobierno a la pregunta de qué tiene para ofrecer el peronismo. Los dirigentes más kirchneristas te dicen, nosotros tenemos que ofrecerle a la sociedad una oposición férrea, una oposición dura al gobierno de Milei. El problema es si la sociedad quiere eso en este momento, porque ahí hay una pregunta que nadie se está haciendo, que es la más incómoda para el peronismo, y es, che, la gente quiere oponerse a Milei, ¿la está pasando como el traste? Sí.
¿Perdió poder adquisitivo? Sí. No, pero Dipi, eso tiene una respuesta. A ver. ¿Cuál es? ¿Qué vas a hacer? ¿Una encuesta a ver qué quiere la gente y vos No, te no, vas no. a...? Claro. No estoy diciendo eso. Somos peronistas No, pero- y planteamos un camino. No. Obviamente, el dirigente político tiene que hacer lo que tiene que hacer en base a sus convicciones y no a un sondeo. Sí. Eso está clarísimo. Pero vos no podés, como dirigente político, convertirte en un predicador en el desierto, No, está bien. en un testigo de Jehová, en un tipo que le habla a alguien que no quiere escuchar eso No, que está vos bien, decís. está bien. O Bueno, siempre eso es- hablarle a los mismos. Pero eso es otro día, otro día, eso es otro quilombo. Yo tengo varias tremendo. preguntas. Bueno, Adelante. otro día. Adelante. ¿Podemos hacer varias preguntas? Sí. Ah, Sí, Daniel adelante, dice que sí. Una, mirá. Y podemos Bueno, no responderlas No, también, ¿eh? Lo que me pregunto es, en primer lugar, ¿qué tiene que ver cuando Cristina diga sí es con Axel, con golpearlo a Axel? Porque vos podés no decir es Axel y no pegarle todos los días a Axel. Eso por un lado. Ujú. Y por el otro, ¿de qué serviría por hoy, ahora, septiembre del 2023, el 24, decir es Axel? Me parece que no, de hecho no serviría. De hecho, por algo siempre lo atrasamos para que no lo golpeen por todos lados. Y ahora lo estamos golpeando nosotros mismos, lo cual me parece una locura. Bueno, yo creo que. Nada, el truco es ese, dejemos de pegarnos entre nosotros, nada más. Claro. Nada más. Por eso digo, me parece medio una excusa esto de sí, vamos a ir con Axel cuando Cristina lo diga. ¿Entendés lo que digo? Sí. Y debe ser, y puede ser. Claro, yo por ahí no contextualicé bien No, pero está bien lo que dice. la apreciación de la dirigenta esta, que es una dirigenta que caracteriza por esa razón a Axel como un individualista que no acepta la conducción de Cristina. Lo que hay es eso de fondo. O sea, están algunos que dicen que Axel es un aventurero que se la juega solo a pesar de que construyó con Cristina y que por eso dicen, espera que Cristina te habilite a jugar, si no, no juegues. Bueno, es lo que pasa, yo La estoy seguimos describiendo. después. Sí, La perdón. seguimos en otro día. Gracias, Dipi. Gracias, Manuela.